buenas noches. ¿Cuántos se sienten bien? ¿Puedo ver las manos? Amén, gloria al Señor. Esa lluvia que cayó nos refrescó el ambiente, ¿no es cierto? Algunos quizás allí la cama lo dejó allí durmiendo un poquito y quizás se le olvidó que hoy teníamos campaña, ¿no es cierto? Pero aquí estamos nosotros. El Señor dijo claramente que donde estuvieran 2 o 3 reunidos en su nombre, Él prometió que allí estaría para bendecir. Y nosotros vamos a salir bendecidos esta noche con la ayuda del Todopoderoso. Porque esa es la promesa que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros. La palabra de Dios, como vimos anoche, es la maestra de la verdad. En ella nosotros podemos encontrar la verdad presente, la verdad que necesitamos conocer para este tiempo. Porque en todos los tiempos ha habido una verdad presente. Y en este tiempo final también hay una verdad presente que hay que conocer y que hay que enseñar a otros. En esta noche, como ya el primer anciano ha anunciado, vamos a tener el tema la más grande verdad. ¿Quieren conocer la más grande verdad? Pues rápidamente vayamos al libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 10. Sé que está pasando allí con la pantalla. Ok. Vamos a pedir al técnico que pase rapidito a ver qué. Este versículo no. Ok, entonces allá en la pantalla, José, que corta allí los versículos. Esto pasa en vivo, como dijimos anoche. Estamos, ¿verdad?, cada vez allí sincronizándonos y puliéndonos. Esperamos que todo pues salga bien con la ayuda del Señor. Pues muy bien. En el libro de Jeremías, en el capítulo 10 y el versículo 10, allí nos dice: mas Jehová es el Dios verdadero. Y en otras versiones dice: mas Jehová Dios es la verdad. Lo que quiere decir que Dios el Padre es la más grande que verdad. Vimos anoche que la palabra de Dios es la verdad. Pero esta noche vemos que Dios mismo también es ¿qué cosa? Es la verdad. Él es el Dios de verdad y el Dios verdadero, como dice su palabra. Y en el original realmente dice aquí es la verdad. En otras palabras, Dios, al igual que su palabra, son la verdad. Por lo tanto, nosotros para ser salvos y para ser libres tenemos que conocer a Dios. Jesús lo dijo: empero, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Quiere decir que la vida eterna depende de conocer la palabra de Dios, depende de conocer a Dios el Padre, pero también depende de conocer ¿a quién? A Jesucristo, a su Hijo Jesucristo. Tenemos que tener una experiencia personal con Dios para entonces poder ser libres y poder alcanzar la salvación y la vida eterna. Como vemos, la verdad, como dijimos, es importante para Dios, porque Dios mismo es la verdad. Él personifica la verdad. Todo lo que está registrado en las Sagradas Escrituras, como dijo Jesús, como vimos anoche, Él dijo que las Escrituras testifican o dan testimonio acerca de Él. Todo lo que está escrito allí en su palabra nos da a conocer a Dios el Padre y a Dios el Hijo y también a Dios el Espíritu Santo. El propósito de las Escrituras es dar a conocer el carácter paternal de Dios, el carácter amoroso de Dios hacia la humanidad, y entonces mostrarle al ser humano también el plan que Dios ideó
para la salvación y el rescate de toda la humanidad. En esto consiste el propósito de Dios y su verdad en su santa palabra. Ok. Pues, como vimos, Dios es la más grande verdad que pueda existir. Por eso es importante conocer a Dios. Y conocemos a Dios única y exclusivamente a través de su santa palabra. En la Biblia se presenta a Dios, además de como la verdad, también se presenta como el creador de los cielos y de la tierra. Así nos dice en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y el versículo número 1. Génesis capítulo 1, versículo 1, dice así: en el principio creó Dios los cielos y ¿qué cosa? Y la tierra. Quiere decir entonces que Dios es el creador de todo lo que existe. El primer versículo de la Escritura presenta a Dios como el creador, quien hizo todas las cosas con la palabra de su poder. Vayamos ahora al libro de Salmos, al capítulo 14 y el versículo número 1. Salmos 14, 1. Libro de Salmos, capítulo 14, versículo 1 dice así: dijo el necio en su corazón. ¿Qué dijo? No hay Dios. Corrompiéronse, hicieron obras abominables. No hay quien haga el bien. Aquí vemos claramente que la palabra de Dios nos dice que el necio niega la existencia ¿de quién? De Dios. Dice que Dios no existe, que Dios es un mito, que realmente no hay un tal Dios que hizo los cielos y la tierra como dicen las Escrituras. Pero la palabra, ¿cómo le llama a esas personas? Necios. Así denomina la palabra de Dios a aquellos que dicen que no hay Dios, que Dios no existe. Realmente la locura más grande que puede existir en el mundo es esa: negar la existencia ¿de quién? De Dios. Dios se manifiesta y se da a conocer a través de muchos medios, a través de su palabra, a través de la naturaleza. Dijo el salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios y anuncian el firmamento, la obra de ¿qué cosa? De sus manos. Lo que quiere decir que para ver la existencia de Dios, para conocer que realmente Dios existe, solamente hay que contemplar la creación de Dios. La creación de Dios da evidencia de que existe un Dios quien creó todas las cosas. Nosotros en el himno que estaba cantando anteriormente, los hermanos, vimos allí los peces, vimos allí cómo los animales, la creación de Dios tan linda, tan hermosa, tan perfecta. Ahora no está perfecta, pero Dios la creó como perfecta. Y si todavía se ven esos destellos de belleza y de perfección en la creación, imagínense cómo era cuando salió de la mano del Creador, cuando no estaba contaminada con el pecado. Y a ese nivel es que el Señor quiere llevarnos a nosotros nuevamente. Él quiere restaurar la imagen de Dios en el hombre que ha sido destruida por causa del pecado. La Biblia le llama necios, como dijimos, a aquellos que niegan la existencia de Dios. Nosotros somos sus criaturas y Él es nuestro creador o nuestro hacedor. Solo a Él nosotros debemos rendirle toda nuestra adoración y darle gloria. Dios se merece la adoración porque Él es nuestro creador. Y lo vamos a ver más adelante en las Sagradas Escrituras. Cierta ocasión,
el autor de la teoría de la evolución del origen de las especies, este personaje llamado Charles Darwin o Carlos Darwin en español, al final de su vida, de su trayectoria en esta tierra, él reconoció la existencia de Dios. Aunque escribió este libro del origen de las especies y ha sido uno de los libros que más ha atacado la existencia de Dios y ha negado la existencia del Creador, el autor de este libro en sus últimos minutos de respiro pudo reconocer y decir: verdaderamente Dios existe. Hoy en día en las universidades se sigue enseñando esta teoría y se siguen enseñando las creencias que estaban expuestas en su libro. Pero miren lo grande que es Dios. Que Dios, como dice su palabra, hace hablar a las piedras, ¿no es cierto? Dios manifiesta su poder a través aún de sus propios enemigos. Porque finalmente, como dice su palabra, cuando sea renovada toda la tierra, dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén. Y aún el mismo Satanás y los ángeles que cayeron, la tercera parte de los ángeles del cielo que Satanás engañó y que son los demonios que están por todos lados tratando de destruir al ser humano, todos a una también confesarán que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. En otras palabras, nosotros podemos confiar en Dios. Podemos confiar en su palabra, como lo vimos anoche, porque su palabra está por encima de la ciencia. Siempre la palabra de Dios, como lo vimos también en el estudio de esta noche, de hecho, traten de venir temprano a las 7 para que puedan seguir viendo estos estudios que son bien interesantes. Son bien interesantes. Estamos con los estudios reforzando el tema anterior. Si se dieron cuenta, el estudio hablaba acerca de ¿qué? De la palabra de Dios. El tema que vimos ¿cuándo? Anoche. Eso es para que si alguno no vino un día, que entonces pueda repasar y pueda conocer parte del tema anterior y ponerse al día para entender el tema siguiente. Porque como estamos viendo, llevan una secuencia. Muy bien. Busquemos ahora rápidamente en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, los versículos 3 al 6. Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 6. Éxodo 23 al 6. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer ¿qué? Mandamiento. El primer mandamiento dice que no debemos tener dioses ajenos delante de Jehová Dios. Muy bien. El 3. Ok, perfecto. Versículo 4 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. Versículo 6. Dice el versículo 6: y hago misericordia en millares a los que me aman y guardan ¿qué cosa? Mis mandamientos. Aquí vemos claramente que el Señor dice que no debemos tener otros dioses delante de Él y que no debemos hacer imágenes y postrarnos delante de ellas para adorarlas, porque nos dice que Dios es un Dios ¿cómo? Celoso. En otras palabras, en el primer y el segundo mandamiento de la ley de Dios, el Señor está
es al Dios Todopoderoso, al Creador de los cielos y de la tierra. Nunca debemos hacer esto a una criatura, porque las criaturas fueron creadas y no merecen la adoración, como lo vamos a ver aquí más adelante. Dios se merece la adoración porque Él es el creador de todo lo que existe. Vayamos ahora al libro de Salmos, al capítulo 97, los versículos 7 al 9. Salmos 97, 7 al 9. Salmos 97, 7 al 9 dice: avergüéncense todos los que sirven, avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se alaban de los ídolos, los dioses todos a él se encorven, o sea, se doblen, es lo que quiere decir, o se inclinen. Dice: oyó Sión y alegróse, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Versículo 9. Porque tú, Jehová, eres alto sobre toda la tierra, eres muy ensalzado sobre todos los dioses. Aquí vemos claramente que se presenta en este pasaje que todos los demás que se llaman dioses son falsos, pero que al que debemos darle honra y gloria es a Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Vayamos ahora a Salmos capítulo 115, versículos 1 al 9. Salmos 115, 1 al 9. Dice el versículo 1: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque ¿qué dirán las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Y nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Versículo 4. Sus ídolos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablarán. Tienen ojos, mas no verán. Versículos 6 y 7. Orejas tienen, mas no oirán. Tienen narices, mas no olerán. Versículo 7. Manos tienen, mas no palparán. Tienen pies, mas no andarán. No hablarán con su garganta. Versículo 8. Como ellos son los que lo hacen, cualquiera que confía en quién, en ellos. En otras palabras, aquí nos dice claramente que estas imágenes que los hombres crean, elaboran, para luego postrarse delante de ellas, para rendirles culto, para orarle, para hablar con ellas. Vemos aquí que la palabra de Dios dice que no hablan, no ven, no oyen y no pueden ni siquiera caminar. Y dicen, como vamos a ver más adelante, en otras partes de la Escritura, que son llevadas porque no pueden andar. Muy bien, vamos a buscar ahora en el libro del Salmo también, el capítulo 135, versículos 15 al 18. Salmo 135, 15 al 18. Los ídolos de las gentes son plata y oro, obra de manos de hombres. Versículo 16 y 17. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay espíritu en sus bocas. Versículo 18. Como ellos son los que los hacen, todos los que en ellos confían. Aquí vuelve a decir lo mismo que vimos en el pasaje anterior. ¿Se dieron cuenta? En otras palabras, dice que quienes confían, que quienes los hacen y quienes confían en ellos son igual que los que los hacen. En otras palabras, no hay sentido en esto. No hay ningún sentido en
en hacer estas cosas. Por eso el Señor condenó con el mandamiento estas cosas. Isaías 44, 9 al 11. Isaías 44, 9 al 11. Libro de Isaías, capítulo 44, versículos 9 al 11 dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos para su confusión son testigos que ellos ni ven ni qué cosa, ni entienden. Versículo siguiente: ¿quién formó un Dios o quién fundó una estatua que para nada os aprovecha? He aquí que todos sus compañeros serán avergonzados, porque los mismos artífices son los hombres. Todos ellos se juntarán, estarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Ahora versículos 13 al 18. Versos 13 al 18 del mismo capítulo 44 de Isaías. Dice: el carpintero tiende la regla, señala aquella con almagre, lábrala con los cepillos, dale figura con el compás, hácela en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para estar en casa. Verso siguiente: cortaráse cedros y tomará encina y alcornoque, perdón. Y entre los árboles del bosque se esforzará, plantará pino que se críe con la lluvia. Verso siguiente: de él se servirá luego el hombre para quemar, y tomará de ellos para calentarse. Encenderá también el horno y cocerá panes. Hará además un dios y lo adorará. Fabricará un ídolo y se arrodillará o arrodillaráse, que es lo mismo, delante de él. Eso es lo que hace el ser humano, los que practican estas cosas. Versículo siguiente: parte del leño quemará en el fuego, con parte de él comerá carne, aderezará asado y se saciará. Y después se calentará y dirá: oh, heme calentado, he visto el fuego. Verso siguiente: y torna su sobrante en un dios, y en su escultura humíllase delante de ella, adórala y ruégala, diciendo: líbrame, mi Dios eres tú. Verso 18: no supieron ni entendieron, porque encostrados están sus ojos para no ver, y su corazón para no entender. ¿Cuántos miles y millones de personas en el mundo hoy en día todavía siguen con estas prácticas? En pleno siglo XXI, todavía hay personas que ciegamente siguen adorando a las imágenes, siguen rogándole a las imágenes, cuando la palabra de Dios es clara al decir que al único que debemos orar, adorar y darle gloria es a Jehová Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Vayamos ahora al libro de Isaías, capítulo 46, versículos 5 al 9. Isaías 46, 5 al 9. Dice: ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que sea semejante? Versículo siguiente: hasta el 9, 6 al 9. Ahora el versículo 7 dice: echásenlo sobre los hombros, llévanlo y asiéntanlo en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Danle voces y tampoco responde ni libra de la tribulación. Versículo 8: acordaos de esto y tened vergüenza. Tornad en vosotros prevaricadores, gracias. Versículo 9: acordaos de las cosas pasadas desde el siglo
porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante. Dios es la verdad más grande que existe. Es la más grande verdad. No es comparada con absolutamente nada sobre esta tierra. No se puede comparar. Es incomparable y es único en su especie, porque Él es, como dijimos, el creador. Isaías capítulo 45, versículos 20 al 22. Isaías 45, 20 al 22. Dice: reuníos y venid, allegaos todos los escapados de las gentes. ¿No saben aquellos que erigen el madero de su escultura y los que ruegan al Dios que no salva? Versículo 21. Publicad y haced llegar y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. En otras palabras, el único Dios verdadero, ¿quién es? Es Dios. Y dice Él: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Él es el único Dios verdadero. Él es la verdad más grande que existe en todo el universo. El Dios creador de todo lo que existe. Vayamos ahora a Jeremías capítulo 10, versículos 1 al 6. Jeremías 10, 1 al 6. Jeremías capítulo 10, versículos 1 al 6. Dice: oíd la palabra de que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Versículo 2. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman. Versículo 3. Porque las ordenanzas, y voy a hacer un paréntesis aquí, las ordenanzas o tradiciones, como dicen otras versiones, de los pueblos, ¿qué dice allí? ¿Son qué cosa? Son vanidad, porque leño del monte cortaron, obra de manos de artífice con azuela. Versículo 4. Con plata y oro lo engalanan, con clavos y martillos lo afirman, para que no se salga. Versículo 5. Como palmera o como palma lo igualan y no hablan. Son llevados, como decíamos anteriormente, porque no pueden, ¿qué cosa? Andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Versículo 6. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande tú y grande tu nombre en fortaleza. Amén. ¿Cuál es la más grande verdad? Es Dios. Dios es la más grande verdad, y a Él es a quien debemos rendirle toda nuestra suprema adoración. Miren lo que dijo el Señor Jesús en el libro de San Juan, en el capítulo 4, en los versículos 23 y 24. Ya estamos casi terminando. San Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice así: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y ¿qué más dice? Y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran